Muy buenas a todos. Hoy tenemos un ejercicio de gases ideales, el cual consideramos que está con un grado de dificultad un poco mayor, un poco más difícil de los que normalmente encontramos por ahí. Es un ejercicio de gases ideales. El enunciado dice: considere que se encuentra un tubo en U conectado en uno de sus extremos, tenemos este tubo en U y unos extremos, a un recipiente esférico, y el otro extremo está abierto a la atmósfera. El recipiente está en la ciudad de Barranquilla, donde la presión atmosférica es de 1 atmósfera y la temperatura en estos días es de 32 grados Celsius bajo sombra. Dentro del tubo en U hay una solución que tiene una densidad de 1.12 gramos por mililitro. Entonces, esta solución tiene esa densidad. El recipiente está lleno del gas hidrógeno que está ocupando un volumen, ojo con ese dato, porque no es la esfera lo que mide o lo que tiene un volumen de 0,05 metros cúbicos. Es el hidrógeno, o sea, aquí también hay hidrógeno, y ese hidrógeno junto con este ocupa un volumen de 0,5 metros cúbicos. Con los datos anteriores determine la masa de hidrógeno que se encuentra dentro de la esfera. Entonces, primero que vamos a mirar es la pregunta que nos están haciendo, es esta acá. Determine la masa de hidrógeno que se encuentra dentro de la esfera. La masa. Ahora, miremos los datos que nos entrega el ejercicio. Me dice, está en un tubo, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. O sea, la presión que llega aquí es de 1 atmósfera. No es la presión que tiene el gas, es la presión atmosférica en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué más nos dicen? La temperatura en estos días es de 32 grados Celsius. Entonces, la temperatura de 32 grados Celsius. Dentro del tubo hay una solución salina que tiene esta densidad. Entonces, la densidad ahí de esa solución es de 1,12 gramos por mililitro. El recipiente está lleno de gas hidrógeno y ocupa un volumen, o sea, que el volumen del recipiente es de 0,05 metros cúbicos. Por aquí. Muy bien. Como es un ejercicio de gases ideales, podemos hallar la masa directamente de las moles. ¿Sí? Entonces, para determinar las moles vamos a usar la ecuación de los gases ideales: presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. N sería igual a presión por volumen sobre R por T. ¿Sí? El volumen del recipiente lo tenemos, la temperatura la tenemos, la R la tenemos, y aquí el problema es la presión, porque la presión sería la presión que tiene este gas, ¿cierto? Aquí va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la columna de la solución salina. Ahora bien, para determinar la presión del gas, sabemos que los gases en todos sus puntos tienen la misma presión, o sea que la presión aquí va a ser la misma presión aquí, es la misma presión aquí y es la misma presión aquí. O sea que la presión del gas es la presión en este punto. La presión en este punto va a ser igual a la presión ejercida por el fluido
que está encima de este punto, más la presión atmosférica, porque recordemos que está abierto. Entonces, para determinar esa presión nos vamos a basar en la fórmula de la presión hidrostática. La presión hidrostática, recuerden que es la densidad por la gravedad por la altura del fluido. La presión aquí, vamos a decir que la presión de hidrógeno va a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Esta es la que tenemos. Debemos determinar esta nueva presión, la presión hidrostática, y con eso hallaremos la presión de hidrógeno, que es la que vamos a utilizar acá. Aquí está la dificultad de este ejercicio. Para determinar la presión hidrostática, necesitamos la densidad del fluido, que es esta de acá, la gravedad, que la tenemos, que es 9.8 metros por segundo, anotémosla, gravedad es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. La densidad es igual a 1,12 gramos por mililitro. Y la altura, la presional, entonces esta altura aquí es de 12 centímetros y esta altura de acá es de 25. Entonces la altura sería H2 menos H1. Tenemos que es 25 centímetros menos 12 centímetros. Por lo tanto, la altura será igual a 13 centímetros. Ahora, estos datos, miren que unos están en metros, otros en gramos, otros en centímetros. Entonces, mililitros, debemos cambiarlos y colocarlos en el sistema internacional. Entonces, voy a aprovechar y digo 100 centímetros es 1 metro. Es igual a 0,13 metros. Aquí está en metro por segundo cuadrado, está perfecto. Este de acá, 1000 gramos es 1 kilogramo. Y aquí, 1 mililitro, debemos pasarlo a metros cúbicos. Digamos que 1 por 10 a la 6 mililitros equivalen a 1 metro cúbico. Esto da como resultado 1120 kilogramos por metro cúbico. Y esa va a ser la densidad de nuestra solución. Esa es la densidad. Ahora, con estos datos podemos hallar la presión hidrostática. Entonces decimos presión hidrostática va a ser igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 1120 kilogramos por metro cúbico por 0,13 metros. Este metro se cancela con uno de aquí y quedan 2. Y este de aquí se cancela con este y queda un solo metro. Entonces la unidad que nos queda es kilogramos por segundo al cuadrado metro, lo cual corresponde a unidades de presión y de pascal. Entonces, la presión hidrostática tiene un valor de 1428,3 pascales. Este valor lo vamos a sumar en esta ecuación, pero aquí está en pascales y nuestra ecuación de los gases ideales estamos trabajando en atmósferas. Nos toca cambiar esas unidades. La presión hidrostática va a ser igual a 1428,3 pascales, sabiendo que 101.325 pascales es una atmósfera. Por lo tanto, la presión hidrostática 0,014 atmósferas. Esta es una presión de bajita, ¿sí?
Pero si nuestro fluido fuese más denso o la altura fuera mayor, la altura de la columna, la presión fuera muchísimo más elevada. Entonces la presión del gas hidrógeno va a ser igual a la presión hidrostática, que es 0,014 atmósferas, sumado con una atmósfera. Presión hidrostática es igual a 1,014 atmósferas. Ahora, finalmente, para usar nuestra ecuación de los gases ideales, debemos transformar 0,05 metros cúbicos en litros. Y sabemos que 1000 litros es un metro cúbico. Entonces el volumen sería igual a 0,05 metros cúbicos multiplicado por 4 de conversión. Decimos, un metro cúbico son 1000 litros. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 50 litros. Ahora sí tenemos todo para utilizar nuestra ecuación de los gases ideales. N va a ser igual a presión por volumen dividido entre R por T. Por lo tanto, N va a ser igual a presión 1,014 atmósferas multiplicado por el volumen, que es 50 litros, dividido entre R, 0,082 atmósferas litros dividido por mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es de 32 grados Celsius. Y esto nos toca transformarlo en Kelvin. Entonces la temperatura va a ser igual a 273,15 más 32, dando un valor de 305,15 Kelvin. Este valor lo colocamos acá arriba, 305,15 Kelvin. Por lo tanto, N va a ser igual a 2,026 moles de hidrógeno. Ahora, finalmente, para nuestra pregunta, masa, decimos, esto va a ser igual a 2,026 moles multiplicado por el peso molecular, la masa molar. Decimos que un mol de hidrógeno son, redondeando, 2 gramos. Por lo tanto, decimos que la masa de hidrógeno dentro de la esfera es 4,052 gramos. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pueden escribir en los comentarios. Hasta luego. Muchas gracias.